Buenas tardes, astroamigos. Mi nombre es Aleta Carmona Casasa. Estamos muy contentos de que se unan con nosotros este día a la transmisión. Hoy, el día 24 de septiembre del 2020. Les damos la más cordial bienvenida por parte del Club Astronómico de Querétaro José Franco y el Club Astronómico Bernal, quienes forman parte de la Noche de las Estrellas Sede Bernal, de la Red de Divulgadores de la Ciencia de Querétaro, del proyecto aspirante a Geoparque Mundial UNESCO, Peña de Bernal y Triángulo Sagrado. Les agradecemos su continua participación y los invitamos a que sigan con nosotros, que nos envíen todas sus dudas y comentarios y nos sigan compartiendo su información. También agradecemos al Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, por la difusión de las pláticas de astronomía a través de sus redes sociales. Por ahí igual quienes ya le hayan dado me interesa a las pláticas que ya están como eventos, igual les va a llegar la notificación. Disculparán que ahorita empezamos un poquitito tarde, pero aquí estamos. Aquí estamos con mucho gusto de presentarles los temas el día de hoy. En esta ocasión nos acompaña Juan Martín. Buenas noches, Juan Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, Andalet. Aquí muy contento de estar contigo y con todos los que nos acompañan. Un poquito tarde, como dices, pero pues aquí estamos. Sí, claro que sí. Sí, precisamente, bueno, ahora sí que nos tocará a nosotros el día de hoy dar el programa. Entonces esperemos que nos acompañen y que pues igual participen con nosotros. Recuerden que todos los videos quedan guardados dentro de nuestra página, entonces en cualquier momento ustedes pueden ingresar y los pueden ver y compartir. Entonces, bueno, para empezar, eh, vamos a pasar a la sección de Universo para Curiosos. Entonces, en un momento más les escribimos las preguntas en el Facebook y se las leo. La pregunta número 1. De acuerdo a la teoría del impacto, ¿cuál es el nombre del hipotético planeta que chocó con la Tierra y que dio origen? Pregunta número 2. ¿Cuáles son los elementos químicos que se originaron en el Big Bang? Pregunta número 3. ¿Cuál es el nombre del astrónomo de la antigua Grecia que descubrió el movimiento de precesión? Y pregunta número 4. ¿Cuál es el nombre de la estrella más brillante del hemisferio norte celeste? También se le conoce como estrella de primavera. Entonces, bueno, aquí los invitamos a que participen, que nos envíen las respuestas o las que ustedes crean que es la respuesta correcta. Y pues al final del programa igual vamos a revisar las respuestas. El día de hoy, Juan Martín nos estará presentando el tema. Igual les voy a dar una introducción a quienes nos acompañan por primera vez. Juan Martín Morales Camarillo es ingeniero químico agrícola de profesión y astrónomo aficionado desde el 2000. Su pasión y gusto por la astronomía lo ha llevado a conformar el Club Astronómico de Bernal en el 2011 y el Club de Querétaro José Franco en el 2017. Su amor por la astronomía y divulgación científica ha ayudado a que muchas personas se interesen más en este tema. Y gracias a su labor, ambos clubes han tenido una gran participación en la Noche de las Estrellas Sede Bernal desde el 2011. Entonces, bueno, Juan Martín, te cedemos los micrófonos que el día de hoy nos compartes el tema evolución de nuestra visión del universo. Muchas gracias, Andalet, con mucho gusto. Entonces, pues voy a compartir pantalla, pero, a ver, un segundito. Aquí vamos a compartir pantalla. Listo. Bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Y pues también aprovechando, ¿no? A invitarlos a que nos acompañen el próximo 21 de noviembre en la Noche de las Estrellas de Bernal, que este año va a ser virtual por la contingencia sanitaria, pero bueno, pues
ya estamos organizando algunas actividades en las que esperamos que nos acompañen. Y bueno, como decía Nalet, pues el tema de hoy es la evolución de nuestra visión del universo, un tema por demás interesante. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar por definir qué es el universo, y el universo pues es todo, ¿no? Todo lo que dentro de lo que estamos incluye al espacio-tiempo, a la materia y a las diferentes formas de energía que ocupan pues dicho espacio-tiempo. Las ciencias, hay muchas ciencias que se encargan del estudio del universo, pero en especial la astronomía, que es la que estudia los cuerpos, la evolución de los cuerpos celestes, sus características físicas y químicas, y la cosmología, que se encarga del estudio a gran escala del universo. Vamos a ver ahorita lo de las primeras observaciones del cielo nocturno. Pues hubo algún momento en que el hombre tomó conciencia y en que empezó a observar lo que sucedía en el cielo nocturno, tanto de día como de noche. Y los registros, o uno de los más antiguos registros, se deben a Alexander Marshak, que bueno, pues estudió una serie de huesos, muchos huesos, y en uno de esos huesos que estudió data de hace 8,000 o de 8,000 años antes de nuestra era, o antes de Cristo, como gusten llamarlo, y corresponde al hombre Cromañón, y en el que se aprecia, como ustedes pueden ver, una serie de muescas que representaban las fases de la luna durante 6 meses. Uno de los primeros cuerpos celestes en los que el hombre observó que había ciertos ciclos, pues fue la luna al observar sus fases iluminadas y oscuras. Entonces fue algo de los primeros registros que tuvo. También de los registros más antiguos, que datan de hace 30,000 años, y que corresponden nuevamente al hombre Cromañón, y que están ubicados en Francia, en La Coux, Francia. Otro de los registros más antiguos que se tienen acerca de lo que viene siendo el universo, pues es el famoso disco celeste de Nebra, que fue encontrado en Alemania, y en el que se ve aquí claramente una representación de la luna, de las estrellas y del sol. Este es un disco, bueno, que tiene un diámetro de 31 centímetros por 32 centímetros, aproximadamente, no es exactamente un círculo, y bueno, pues un grosor de 1.5 milímetros hasta 4.5 milímetros. También aquí en América se llevaron registros de los eventos astronómicos, aunque no tan antiguos, pero finalmente se llevaron registros, y esto corresponde a los indios Anasazi, y allí se ve registrada una mano, una luna y una estrella, y esta estrella se piensa que es del año 1054 y que corresponde a la explosión de una supernova. Y de los primeros observatorios astronómicos, pues aquí está el Stonehenge. En Stonehenge exactamente no se sabe de qué servían esas piedras, pero se sugiere que pues correspondían a un templo religioso, a un monumento funerario o a un observatorio astronómico que podía predecir en un momento dado a las estaciones del año. Y también tenemos aquí en América el Observatorio del Caracol en Chichén Itzá, donde los mayas, lógicamente todo esto a simple vista, usaban este observatorio para ver los movimientos del planeta Venus. Y también tenemos a la cueva astronómica de Xochicalco, donde el hombre pues observaban los rayos de luz, ¿no? Los equinoccios eran importantes para sus festividades, y en donde también veían cómo a través de esos orificios se iba apareciendo las diferentes formas a lo largo del tiempo, cómo iba proyectándose la luz del sol en el piso, ¿verdad? Esos eran los primeros observatorios, los primeros registros que hizo el hombre. Pero en cuanto a su pensamiento cosmológico del hombre, o sea, en la antigüedad, pues
lo atribuían básicamente a dioses, o sea, los diferentes fenómenos de la naturaleza pues eran atribuidos a dioses. Aquí tenemos el ejemplo de Tlaloc, dios de la lluvia, y de Thor, dios del trueno y las tormentas. Aunque los viejos vikingos de Noruega y las distancias entre ambas culturas y lugares geográficos eran enormes, pues lo relacionaban para eventos similares de la naturaleza. Ellos creían que las manifestaciones de la naturaleza pues eran debidas pues, a los enojos de los dioses o eran atribuidas a los dioses en algún estado emocional en el que se encontraban. Y así de esa manera pues es como relacionaban eh, esos fenómenos naturales con los dioses. Y de la misma manera, las culturas antiguas alrededor del mundo, porque no, este tipo de visiones no era exclusiva de una cultura, sino que eran ideas que el hombre tenía en la antigüedad. Y esto era debido en base a la comprensión o la poca comprensión que tenían de los fenómenos naturales que ocurrían. Y bueno, de alguna manera ellos trataban de darle una explicación con las herramientas y con la visión que tenían en ese momento de lo que era el universo. Y así tenemos el universo egipcio, ¿no? Aquí tenemos una representación de Nut, que es la diosa del cielo, de Shu, que es el dios de la atmósfera, y de Heb, que es el dios de la tierra. Y ellos pensaban que a través del cuerpo de Nut, de esta diosa, bueno, pues era transitaba el sol. Recordemos que los egipcios tenían una religión heliopolitana, donde el máximo dios, pues era el sol. Y al igual que todos los pueblos, pues se consideraban como el centro del universo, ¿no? Que todo estaba hecho o diseñado para ese pueblo. Pero esta idea, pues, era pues de todos los pueblos, o sea, los mayas se consideraban el centro del universo, los egipcios, los griegos, en fin, ellos pensaban que eran la mayor atención y que el universo, bueno, pues estaba diseñado para sus necesidades. Así tenemos también los mayas, ¿no? Aquí está una representación. Ellos creían que el universo, y se le llamaba universo a la Tierra y lo que la rodeaba, estaba sobre un cocodrilo y esas irregularidades en el lomo, se puede decir, de este cocodrilo, pues representaban las irregularidades que había en la corteza terrestre. Eran importantes para ellos los puntos cardinales, igual como para muchas culturas, por dónde sale, por dónde se mete el sol, si se mueve más al norte, más al sur, en las diferentes estaciones del año. Y ellos pensaban que el cielo estaba sostenido por un dragón bicéfalo, o sea, un dragón de dos cabezas. Y aquí vemos representados los cuerpos celestes que eran importantes para ellos, como la luna, Venus y el sol. Para ellos, en especial el planeta Venus, pues era muy importante. Y si nos vamos a la cultura india, pues los indios tenían otra visión del universo. Ellos pensaban que el universo estaba en, adentro de una serpiente que se estaba mordiendo la cola, que eso representaba los ciclos del universo. Ellos tenían esa idea. Había un mar en algunas versiones de Leche donde una gigantesca tortuga viajaba y arriba de esa tortuga iban tres elefantes que representaban tres niveles, casi como todas las culturas. Uno representaba el cielo, otro el inframundo y bueno, pues otro representaba la parte donde el hombre vivía, ¿no? Entonces, eso era lo que se imaginaban en esa visión que tenían del universo. Y bueno, pues así es como eran las diferentes ideas que tenían las diferentes culturas y como les comento, pues esto a lo largo y ancho del mundo había esas ideas. Pero resulta que, bueno, pues los griegos y en específico en Jonia es donde nació la ciencia. Y la ciencia, bueno, pues se puede definir que los filósofos de aquel entonces, que es Tales de Mileto, el primer filósofo al que se le atribuye el utilizar la filosofía de una forma racional para explicar los diferentes fenómenos de la naturaleza, prescindiendo de la presencia de los dioses. Entonces ya aquí ya estos filósofos griegos, como les comento, que es en Jonia, donde se supone que nace la ciencia, trataron de explicar los diferentes fenómenos, pero ya prescindiendo de los dioses. Y bueno, pues podemos mencionar como a Demócrito, Protágoras, Anaxágoras,
Epicuro, Pitágoras, Heráclito, bueno, pues muchos filósofos que vivieron en esa época. Y en el capítulo 7 de Carl Sagan, de su libro Cosmos, ese capítulo que se llama El Espinazo de la Noche, allí hace un relato de este nacimiento de la ciencia o de la explicación de estos fenómenos de una forma racional. Por cierto que está pues muy bonito, ya saben, Carl Sagan tenía una forma muy amena y de explicar las cosas. Incluso él se cuestiona que por qué fue específicamente en Grecia, perdón, donde nació la ciencia y por qué no en China, que era una cultura mucho más antigua que la griega, que tenían varios inventos como el papel, la pólvora, o por qué no en la India, ¿no? Donde dominaban las matemáticas, y por qué no tampoco en Egipto, porque era una cultura más antigua y también tenían varios avances, digamos, de alguna manera tecnológicos, pero bueno, pues no se sabe exactamente por qué esas culturas que eran más antiguas no se tropezaron, así algo así lo pone Sagan, no se tropezaron con esa nueva forma de explicar los fenómenos de la naturaleza. Pero también él piensa que si hubiera transcurrido un tiempo más en esas culturas, incluso habla de aquí también del Mesoamérica, ¿no? De los mexicas, de los mayas, que eran grandes observadores, y matemáticos también, ¿por qué no decirlo? No llegaron a ese punto. Tal vez estaban muy conformes, muy satisfechos, o a alguien le convenía que hubiera ese tipo de visiones, porque ya sabemos que, pues, muchas veces todas esas mitologías o esas religiones o esos mitos estaban en manos de unos cuantos, de una cierta clase privilegiada, y los conocimientos, pues, eran dominados por ellos. No sé, puede ser por allí, pero el chiste es que en Jonia, en Grecia, surgió la ciencia y una nueva forma de explicar las cosas. Y así tenemos que el universo para los griegos consistía en un universo que estaba formado por esferas. Y uno de los precursores, pues, fue Aristóteles. Y bueno, pues una interpretación más completa se debe a Claudio Ptolomeo, este astrónomo egipcio, que recopiló, bueno, pues los conocimientos de aquel entonces y tomó como base este universo que consistía en base a esferas, donde la Tierra era el centro del universo y donde todos los cuerpos celestes giraban a su alrededor. Y básicamente, pues estaba formado este universo de Ptolomeo de esferas, como les comentaba, en los que acomodaba a los diferentes planetas, incluyendo al Sol, y en esas diferentes esferas, pues giraban en torno a una Tierra que estaba en el centro, inmóvil, y con unas estrellas fijas hasta el fondo, ¿verdad? Que aparentemente no tenía ningún movimiento, y explicaba algunos movimientos retrógrados. O sea, en las observaciones a simple vista había algunas veces que veían que Marte, en lugar de ir para cierto sentido, como que se regresaba. Lo explicaba con unos semicírculos, como está aquí en la figura de atrás, que se llaman epiciclos. Entonces, esa era la justificación que le daban a esos movimientos retrógrados de ciertos planetas, ¿no? Entonces, así se tenía esa idea, y estas ideas pues perduraron por más de 1400 años. Tiempo después vino este astrónomo, Nicolás Copérnico, que fue el que dio o el que simbró esas ideas que tenían 1400 años y que eran de acuerdo a las escrituras, a la religión católica, a la religión cristiana que se tenía en ese entonces, consideraban al centro de la tierra y al hombre como una máxima expresión de los seres que, bueno, pues que habitaban este mundo. Pero la diferencia entre Copérnico y Ptolomeo es que Copérnico utilizó cálculos matemáticos para sustentar sus hipótesis. Y bueno, pues escribió un libro que se llama Sobre las revoluciones de las esferas celestes. Ese libro, bueno, pues a Nicolás Copérnico le llevó 25 años escribirlo. Es un libro que inició en el año de 1506 y culminó en el año de 1531. Pero sin embargo fue publicado ya en su lecho de muerte en el año de 1543. Los historiadores se atribuyen a que haya publicado ese libro ya en su lecho de muerte
Pues principalmente por el temor a la Inquisición que pues existía en aquel entonces. Recordaremos la vida de Giordano Bruno, que fue quemado vivo porque él dijo que el Sol era una estrella y que existían otros mundos donde pudieran haber otros habitantes. Entonces sí existía mucho temor en publicar este tipo de documentos que contradecían a las Sagradas Escrituras. De hecho, el libro de Copérnico estuvo prohibido pues muchísimo tiempo. Creo que, si no mal recuerdo, se quitó dentro de los libros prohibidos de la Iglesia Católica hasta el año de 1800, hasta el siglo XIX. Entonces sí duró un buen rato prohibido este libro. Y bueno, pues de sus observaciones y de sus cálculos matemáticos, pues llegaba a algunas conclusiones y sacó algunos postulados, como por ejemplo que no existe un centro de gravedad de todos los círculos o esferas celestes. El centro de la Tierra, otro postulado era, el centro de la Tierra no es el centro del universo, sino tan solo de gravedad y de la esfera lunar. Todas las esferas giran alrededor del Sol como de su punto medio y por lo tanto el Sol es el centro del universo. Antes el sistema solar y el Sol pues se consideraban el centro del universo. Otro postulado era de que todo movimiento aparente que se percibe en los cielos proviene del movimiento de la Tierra y no de algún movimiento del firmamento cualquiera que fuere. El sexto postulado es lo que nos parece movimiento del Sol no proviene del movimiento de este, sino del movimiento de la Tierra y de nuestra esfera, junto con lo cual giramos alrededor del Sol, lo mismo que cualquier otro planeta. Y séptimo, este último postulado, el movimiento aparente directo y retrógrado de los planetas no proviene del movimiento suyo, sino del de la Tierra. Por consiguiente, el movimiento de la Tierra por sí solo para explicar las aparentes anomalías de los cielos. Entonces, pues sacó esta serie de postulados y aquí en esta gráfica tenemos el modelo geocéntrico con la Tierra al centro inmóvil, luego seguía la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, que eran los planetas conocidos en ese entonces a simple vista, que bueno, pues a la Luna, bueno, no era considerada como un satélite, sino también le decían planeta. Y por otro lado, el modelo que proponía Copérnico ponía al Sol al centro, Mercurio, Venus, la Tierra con su luna, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, en ese orden los ponían. Y bueno, pues ese movimiento retrógrado, aquí vamos a pasar un pequeño video con la Tierra al centro, cómo está girando Marte alrededor de la Tierra, que es el planeta que se pone como ejemplo, y vemos cómo en su trayectoria hacía los aparentes movimientos retrógrados que se le atribuían a epiciclos, a un pequeño giro que hacían en un círculo. Aquí lo tenemos ya representado, cómo la Tierra se encontraba al centro y Ptolomeo y los antiguos filósofos griegos, en base a lo que observaban y aparentemente era muy lógico, lo consideraban así, ¿no? Ese movimiento de epiciclos y retrógrados. Y aquí vemos la transformación del modelo que propone Copérnico, donde el Sol está al centro. Y recordemos que los planetas que están más interiores al sistema solar giran más rápido que los planetas que se encuentran más alejados. Y en este caso, ese aparente movimiento retrógrado se debe a que la Tierra en un momento dado rebasaba a Marte, en este caso, y aparentemente parecía que iba en retroceso. Entonces el cambio de visión y de perspectiva pues fue muy importante y pues esas ideas duraron del modelo aristotélico y de Ptolomeo que lo, digamos, de alguna manera lo afinó, pues 1400 años. No fue nada fácil para el hombre deshacerse de esas ideas erróneas. Y tenemos a otro astrónomo, a otro valiente astrónomo, porque ellos tuvieron que enfrentarse ante unas ideas de miles de más de 1000 años y ante unas ideas que contradecían a las sagradas escrituras que eran tomadas como norma y como base de las creencias. Entonces estos hombres no solo lograron en base a sus observaciones y sus matemáticas crear esos nuevos modelos astronómicos, sino que simbraron el conocimiento que hasta entonces se tenía. Y tenemos aquí a Galileo Galilei, otro hombre también
muy importante y desde mi punto de vista muy valiente. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en la ciudad de Pisa, Italia. Y bueno, pues Galileo fue un matemático en Padua hasta 1610, escribió varios tratados sobre fortificaciones, mecánica y astronomía, pero en el año de 1609 le llegó el rumor y el conocimiento de la existencia de un instrumento construido por un holandés, que bueno, pues hasta ahorita hay discusión en de quién fue realmente el inventor del telescopio. Hay desde Juan Roget, un catalán, un español, hasta Lippershey, ¿no? Entonces, realmente ese es un dato que pues está un poco a discusión, pero bueno, creo que las últimas investigaciones apuntan a que Juan Roget fue el inventor del telescopio. Y bueno, pues con su espíritu investigador y de científico, pues él construyó su propio telescopio y según los historiadores relatan que el tubo que utilizó incluso fue de un órgano de esos de iglesia, lo utilizó como tubo, y los lentes, pues de unos lentes que se usan para la visión. Entonces, así es como Galileo Galilei hizo su primer telescopio y ese telescopio lo ofreció al Senado de Venecia. Al que le causó una gran impresión y bueno, pues ahí sacó algo de beneficio al verse beneficiado con un salario al doble y una garantía de una plaza vitalicia en la universidad. Entonces, pues hasta allí las cosas iban bien, pero resulta que Galileo Galilei, si no fue el inventor del telescopio, sí fue el primer hombre que se le ocurrió apuntar esas pequeñas lentes hacia el cielo. Y entonces empezó a ver, a descubrir muchas cosas que empezaban como que a contradecir las ideas que se tenían sobre que la Tierra era el centro del universo, y empezaban a contradecir las escrituras sobre el modelo aristotélico de la perfección de los cielos. Antes consideraban que el universo estaba dividido en dos partes, un mundo supralunar y un mundo sublunar. El mundo sublunar pues corresponde a lo de la Tierra, donde todo es perecedero, y el mundo supralunar pues es más allá de la Luna, donde todo era perfección. Y bueno, pues él publicó sus descubrimientos que hizo en este pequeño libro que no rebasaba más de 100 páginas, eran mucho menos páginas, que llamó El mensajero de las estrellas, Siderius Nuncius. Aquí está una portada de ese libro y los descubrimientos que hizo Galileo con su pequeño telescopio, que fabricó después más, hizo uno de 3 aumentos y llegó a construir uno de 20 aumentos en base a prueba y error, porque Galileo, bueno, pues no logró encontrar la comprensión de las leyes de la óptica. Pero bueno, pues a base de prueba y error, pues hizo más telescopios, algunos le quedaban mal, otros le quedaban bien, y así es como fabricó varios telescopios. Pero su descubrimiento fue que a través de su pequeño telescopio, pues logró ver muchas más estrellas de las que podía ver con sus propios ojos. Descubrió las 4 principales lunas de Júpiter, Io, Ganímedes, Europa y Calisto. Y también descubrió que la luna no era una esfera perfecta, sino que también tenía cráteres y, bueno, pues montañas, y tenía toda esa serie de irregularidades. Y aquí tenemos algunos de sus dibujos que finalmente eran acuarelas muy bonitas de sus observaciones. Observó a Saturno, no logró resolver que tenía anillos, sino veía una especie de aceituna como con 2 orejas, y algunas veces pues las veía así como más grandes o más pequeñas, pero pues me imagino que era bueno, pues al movimiento que tenía Saturno. Bueno, no sé si esto era exactamente por defecto de su telescopio, porque Saturno tiene un ciclo de 12 años en donde nosotros tenemos la oportunidad de ver de frente esos anillos y algunos otros años de canto, pero bueno, finalmente no logró resolver que Saturno tuviera anillos y lo veía como una aceituna con 2 bolitas que en algún momento dado pensó que eran un sistema triple de planetas. También observó a Venus y en él descubrió que Venus mostraba fases. Y esto es algo así como la luna, zonas sombreadas como cuartos crecientes, cuartos menguantes, zonas que iban creciendo en cuanto a iluminación o las sombras también. Entonces descubrió que Venus tenía fases.
Estudió las manchas solares también de forma indirecta, aunque ahí hay una controversia. Él no fue el primero que estudió las manchas solares, sino se le atribuye a Christopher Scheiner en el año de 1610, y Galileo hizo su reporte en el año de 1612 sobre estas manchas solares, que creía que esas manchas solares se encontraban muy cerca de la superficie del Sol, perdón, o sobre ella. Y bueno, dice que no eran cuerpos como planetas, sino que pues sí eran cambiantes, ¿no? Esas sombras. Pero bueno, pues allí se estaba el pleito de quién había observado primero esas manchas solares, pero recordemos que los chinos, pues mucho tiempo antes, lograron la observación de las manchas solares. Y les comentaba, es este telescopio de Galileo que está a mano izquierda, que es un pequeño telescopio, pero con ese pequeño telescopio de 8 aumentos, logró grandes descubrimientos que lograron simbrar al mundo, ¿no? Y bueno, pues lógicamente la historia de Galileo ya la conocemos, como contradecía las Sagradas Escrituras, se le prohibió divulgar sus conocimientos, quedó arrestado en su casa hasta el resto de su vida, y finalmente allí murió ciego. Entonces, bueno, pues aquí la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Galileo Galilei no se hubiera visto limitado en su ímpetu de aprender más, de conocer y de dar a conocer todos estos conocimientos? Quizás hubiera construido telescopios más grandes, quizás hubieran sido mayores sus descubrimientos, pero bueno, pues él se vio castigado y limitado a publicar sus descubrimientos y a difundirlos, ¿no? Sus libros, pues también quedaron prohibidos por un largo tiempo. Después tenemos a este otro gran astrónomo alemán, Johannes Kepler, que nació en el año de 1571, y cuenta que los historiadores que al tener 5 años su madre lo llevó a observar a un cometa, el gran cometa de 1577, perdón, era el año de 1577. Entonces, pues esto fue alguno de los fenómenos astronómicos que marcaron la vida de Kepler. También después tuvo oportunidad de observar un eclipse junto con su padre, si no mal recuerdo, en el año de 1580. En el año de 1584, Kepler entró al seminario protestante de Heidelberg. En 1589 ingresó a la Universidad de Tubinga y allí estudió dialéctica, retórica, griego, hebreo y astronomía. Pues ahí fue profesor de matemáticas, pero bueno, también parece ser que no fue un muy buen profesor de matemáticas. Y Kepler dedicó la mayor parte de su vida a comprender las leyes del movimiento planetario. Sus primeros modelos consideró que los planetas debían cumplir con las leyes pitagóricas de la armonía o la música de las esferas celestes. Y aquí tenemos un modelo que le quebró mucho la cabeza, donde trataba de que coincidiera con los modelos griegos que se tenían entonces de los sólidos platónicos, que eran unos poliedros, perfectos. Y bueno, pues esas fueron de sus primeras ideas. Y en el año de 1600 aceptó la propuesta para colaborar con Tycho Brahe. Tycho Brahe, bueno, pues era un gran astrónomo, era el mejor astrónomo observador de Europa y contaba con los instrumentos más precisos para hacer sus observaciones. El 17 de octubre de 1604, Kepler tuvo la oportunidad de ver a simple vista la explosión de una supernova que ahora se conoce como la supernova 1604, o también como la estrella de Kepler. De aquí a mano derecha pues tenemos una imagen. Pues ya al final Tycho Brahe nunca le quería compartir sus observaciones. Entonces ya al final de que se murió Tycho Brahe, pues le facilitó de alguna manera todas sus observaciones, y esto le permitió a Kepler pues empezar a hacer modelos matemáticos que concordaran con las observaciones que había hecho Tycho Brahe. Comenzó usando pues como un modelo planetario a la circunferencia, pero pues no concordaba con las observaciones, hasta que este modelo planetario lo transformó en una elipse, y con el modelo de la elipse, y pues
también comentar que observó sobre todo y tuvo la fortuna de que los mayores registros de Tycho Brahe era Marte, y Marte presentaba una órbita elíptica muy pronunciada y de esta manera pues fue un poco más fácil que los cálculos que hacía Kepler pues concordaran con esta. En el año de 1609 pues publicó la ley de las órbitas en la que decía que los cuerpos giraban alrededor del Sol en una forma elíptica y que el Sol se encontraba en uno de sus focos. Entonces, esto es lo que viene siendo el foco de una elipse y aquí está el Sol. Y bueno, pues en base a sus ecuaciones matemáticas, pues ya concordaban las observaciones con las fórmulas matemáticas. Pero aquí valía comentar que en el año de 1615, Kepler, dentro de su vida personal, pues luchó mucho tiempo porque desgraciadamente su madre, que tenía 68 años, fue acusada de brujería. Ella se dedicaba o sea, como curandera, pero bueno, pues, desgraciadamente fue acusada de brujería y pues fue liberada después de 6 años en el año de 1621, pero desgraciadamente que pues debido a los procesos y al encarcelamiento, su madre murió 6 meses más tarde. La segunda ley de Kepler también fue desarrollada en el año de 1609 y esta ley nos dice que la ley de las áreas, que los planetas en su recorrido por la elipse barren áreas iguales en el mismo tiempo. Entonces ya esa fue la segunda ley de Kepler y la tercera ley de Kepler que le tomó mucho más tiempo, pues prácticamente 10 años después de que enunció las dos primeras leyes, enunció la ley de el cuadrado de los periodos de los planetas es proporcional al cubo de la distancia media al Sol, que esta fue la ley de los periodos y fue la tercera ley de Kepler. Y con ella, bueno, pues se logró explicar los movimientos de los planetas. Ya no eran círculos, no eran esferas, sino eran elipses por los cuales se movían los planetas y el movimiento de cualquier planeta con base a o gracias a las leyes de Kepler se pueden explicar los movimientos de los planetas, de los asteroides, de los cometas en el sistema solar. Y también de los satélites naturales, por ejemplo, la Luna, o de algún momento dado, si tienen órbitas elípticas, de los satélites artificiales. También en el año de 1627 publicó las tablas rodolfinas, las que dedicó un gran esfuerzo, y bueno, pues eran tablas del movimiento planetario que por mucho tiempo fueron utilizadas, incluso hasta principios del siglo XX. Kepler murió en el año de 1630 en Baviera, a la edad de 59 años. Entonces, este fue otro gran astrónomo que abrió las puertas para comprender por qué se movían de cierta forma los planetas, pero bueno, pues no pude explicar la razón. Y ya vendría otro científico, otro físico muy importante, como es Isaac Newton, con su ley de la gravitación universal. Pero bueno, pues no vamos a hablar ahorita por cuestiones de tiempo de Isaac Newton, sino que nos vamos a ir hasta Edwin Hubble. Edwin Hubble nació el 20 de noviembre de 1889 en Missouri y bueno, pues durante su juventud destacó por su destreza atlética y capacidades intelectuales también. Recordemos que él estudió para abogado, pero pues se dio cuenta que como que la abogacía no era lo suyo y cambió sus intereses por la astronomía. Bueno, pues él estudió en la Universidad también de Chicago y y también pues él ya después de tener esos estudios, en el año de 1923 descubrió que hay un tipo de estrellas variables cefeidas, que son estrellas que varían de su luminosidad de una forma periódica. Y gracias a eso, en aquel entonces se discutía si la nebulosa, le llamaban a las galaxias nebulosas. Entonces, si la nebulosa de Andrómeda permitía, o más bien, si formaba parte de la Vía Láctea o estaba fuera de la Vía Láctea. En el año de 1925, gracias a estas estrellas variables cefeidas, que les digo que son como candelas cósmicas, que tienen una variación de luminosidad muy regular y que permiten calcular
las distancias pues extragalácticas, y estimó que la distancia a la galaxia de Andrómeda era de 900,000 años luz. Entonces, hoy la distancia a esa galaxia se estima en 2.5 millones de años luz, pero bueno, aquí la importancia de que tuvo Kepler, bueno, es primero ver que esa nebulosa, que les digo que en aquel entonces les llamaba nebulosas, no formaba parte de la Vía Láctea. Y otra cosa que se dio cuenta es que la mayoría de las galaxias, si bien algunas eh, se acercaban a la Tierra, la gran mayoría se alejaban a la Tierra. Y aquí está el efecto Doppler. Ay, perdón, ya se me movió esto. El efecto Doppler que se conoce como efecto Doppler-Fizeau, que este es un físico francés, que es en realidad el que se dio cuenta que el efecto Doppler descubrió este efecto en el sonido, pero Fizeau descubrió que este efecto podría ser aplicado también a las ondas electromagnéticas, llámese luz. Entonces, él vio que las ondas cuando se comprimían tendían al azul y las ondas cuando se alejaban tendían al rojo, y lo que significaba que una compresión de ondas, que un cuerpo celeste se acercaba a otro, en este caso a la Tierra, y en este caso a las galaxias. Y cuando las galaxias se corrían al rojo, pues se estaban alejando. También Hubble descubrió que gracias a estas observaciones que el universo se estaba expandiendo. Entonces ese fue otro descubrimiento que tuvo Hubble. Y también, bueno, que otro gran aportación fue que la nebulosa de Andrómeda no era parte de esta nebulosa o de esta galaxia, la galaxia de Andrómeda, y que había muchísimas más galaxias en el universo aparte de la nuestra, que en aquel entonces, bueno, pues a la galaxia ya no era el sistema solar, sino ahora se hablaba de galaxia, se le consideraba parte del universo, se le consideraba como el universo. Y también hizo una clasificación de las diferentes formas de galaxias. Esta clasificación no representa necesariamente la evolución de una galaxia, sino son simple y sencillamente formas que tienen las diferentes galaxias. Así tenemos a las galaxias elípticas, que son estas de aquí, a las galaxias lenticulares, a las galaxias espirales, que son estas de aquí, donde ven los brazos muy juntos, pues de alguna manera un poco abiertos y acá muy abiertos, y las galaxias barradas espirales. Por ejemplo, nuestra galaxia antes se consideraba una galaxia espiral, pero los últimos descubrimientos la clasifican como una galaxia espiral barrada SB. Y por acá, bueno, no aparece en este diagrama, pues estaban las galaxias irregulares, que son aquellas que de plano no tienen ninguna simetría y ninguna forma. Bueno, pues trabajó también el observatorio, comentamos, del Monte Wilson hacia el año de 1919. Aquí está una imagen de este Monte Wilson, donde también pues, le permitió trabajar con el telescopio más potente que había en aquel año, con un espejo de 2.54 metros. Y bueno, pues en 1925 estableció que midiendo el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias lejanas, se dio cuenta de que éstas se alejan con velocidad en aumento cuanto mayor es su distancia. O sea, la relación entre esa velocidad y la distancia a la que se halla la galaxia se conoce como la ley de Hubble. Y la razón entre las dos cifras recibe el nombre de constante de Hubble. Pero bueno, pues todos estos descubrimientos y esa visión que ha ido cambiando, ¿qué es lo que se sabe actualmente del universo? Bueno, pues hay pruebas que apuntan a que si el universo nació de un Big Bang, de un punto, de una singularidad donde el espacio-tiempo no existían, y no se sabe qué causa o qué causó eso. En algún momento se logró la expansión de este universo y se creó lo que es el espacio-tiempo. Bueno, ahora vimos que en la antigüedad había culturas que se imaginaban al universo arriba de elefantes, navegando por tortugas, que era el cuerpo de alguna diosa y que vivían sobre un cocodrilo. Quién sabe qué dirán los futuros humanos de nosotros, pero de acuerdo a las teorías que hay actualmente, el tamaño del universo en un inicio era pues más chico que un átomo, o sea, era algo muy pequeño, y bueno, que fue creciendo. Recordemos que Fred Hoyle
lo llamó Big Bang, refiriéndose a una gran explosión, pero en realidad eso no es una explosión, el Big Bang es una explosión. Él se refirió de una manera burlona, pero lo que se debe de entender el concepto es la creación del espacio-tiempo que se está expandiendo. Eso es lo que en realidad está pasando con el universo. Aquí lo tenemos, el universo ha tenido pues diversas etapas, unas etapas muy calientes donde no permitía ni siquiera la unión de los átomos, hasta que se fue enfriando poco a poco y permitió la formación de núcleos atómicos, los primordiales, no vamos a decir cuál porque es una de las preguntas, y pues fue evolucionando hasta formar átomos más complejos, hasta que apareció la luz y se fueron las estrellas. Gracias a las estrellas hubo luz, hubo una época en que no había luz, después se formaron las galaxias y actualmente los últimos descubrimientos que ha habido son que no solo está expandiéndose el universo, sino que esa expansión se está acelerando. Y bueno, pues el universo, vimos también cómo el hombre empezó a hacer desde sus incisiones en huesos, en pinturas en cuevas, en piedras o en discos de metal. Hoy en día el universo pues se estudia con telescopios terrestres muy grandes, se estudia con radiotelescopios, con telescopios espaciales. Se han mandado rovers, bueno, en este caso a Marte, es a donde se han enviado estos vehículos de exploración para tomar muestras, para analizar la constitución de este planeta. Y también se han enviado sondas pues a diferentes planetas y lunas. Actualmente la forma física, se puede decir, de acercarse a estos cuerpos celestes, pues no ha rebasado el sistema solar, no lo ha rebasado. Y gracias a la luz, y entendemos por luz en física, no solo a la luz visible, sino entendemos a las ondas infrarrojas, a las microondas, a las ondas de radio, a las ondas ultravioleta, a los rayos X y a los rayos gamma, todo eso es la luz. Y la luz guarda mucha información acerca de esos cuerpos celestes que de alguna manera no podemos, o los astrónomos no pueden tomar muestras o viajar hasta ellas y saber de qué están hechas. Pero la luz, y gracias, una historia también muy bonita desde Isaac Newton, que descompuso la luz blanca en sus diferentes colores, y después ya vinieron otros descubrimientos de estos espectros, las líneas de absorción y emisión, y ya vemos que guardan información acerca de qué elementos químicos contienen y se puede saber la constitución de estas estrellas, y con fórmulas matemáticas que relacionan a la masa, al movimiento, se puede saber de qué tamaño son. Y una nueva astronomía, que son las ondas gravitacionales, no es una astronomía complementaria de lo que se puede aprender del universo a través de la luz, sino que es una nueva astronomía, las ondas gravitacionales que confirman pues, la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, esta es una nueva astronomía, les comento, no es complementaria a la astronomía que se hace a través de la luz, que está complementando la información acerca de los conocimientos sobre el universo. Por ejemplo, les comentaba que la luz pues, se formó a partir de que pues, pudieron formarse las estrellas, y de allí a través de la fusión nuclear pues, salió la luz. Y el telescopio espacial o Hubble los telescopios pueden llegar solo hasta el punto donde se formó la luz, ¿no? Más allá no, porque bueno, simple y sencillamente no había luz. Pero las ondas gravitacionales permiten que, pues está la teoría de que hay una especie de eco también, como el fondo cósmico de microondas. Entonces se puede llevar a instantes muy cercanos en que se formó el Big Bang y dar información acerca de cuál fue el proceso, cómo estuvo esa formación de nuestro universo. Entonces, pues esto ha revolucionado mucho los conocimientos, o va a revolucionar mucho los conocimientos que tenemos acerca del universo. Y bueno, pues el Big Bang, bueno, pues les digo que la teoría más aceptada, hay pruebas desde la nucleosíntesis de los elementos químicos en ellas y la evolución de estos elementos químicos a través del tiempo. Está la expansión del universo, es otra prueba. Y
bueno, pues el fondo cósmico de microondas, que es el eco que quedó de esa, bueno, pues es mal llamada explosión, y explicamos por qué, que no es en realidad una explosión, sino que se creó de una singularidad de un punto en el que no existía el tiempo y el espacio. Bueno, pues surgió el universo. ¿Qué lo hizo que surgiera? Pues no se sabe. Y bueno, pues tenemos que, pues, el universo pues está formado de materia bariónica, que somos la materia que básicamente de la que estamos hechos nosotros y todas las cosas que podemos tocar y ver, de materia y energía. Y se estima que hay 300,000 millones de estrellas. Y también estiman los astrónomos que hay entre 100,000 y 170,000 millones de galaxias en el universo. Entonces se dan cuenta de esa cantidad enorme de estrellas. Y esta frase que la hizo muy famosa el astrónomo James, el universo tiene tantas estrellas como granos de arena hay en todas las playas de los océanos de la Tierra. Bueno, esa frase es de él, de este astrónomo inglés, pero la popularizó Carl Sagan, ¿no? Gracias a él se hizo muy popular esta frase, incluso en algunas citas pues se lo atribuyen a Carl Sagan, pero bueno, pues es de este otro astrónomo inglés. A ojo desnudo nosotros podemos observar 6,000 estrellas, entre 5,000 y 6,000 estrellas, porque ahora la contaminación lumínica da, entonces este dato pues varía, ¿no? Entonces, pero más de 6,000 estrellas no podemos observar con nuestros ojos. De la Vía Láctea se estima que hay entre 200,000 y 400,000 millones de estrellas. Y también ya comentaba que pues hay, bueno, aquí menciona el dato del otro dato que les comenté, aquí menciona que hay 10,000 millones de galaxias en el universo, más bien. Y atravesar el universo de un extremo a otro nos llevaría a la velocidad de 30,000 millones de años del universo conocido. La edad del universo se estima que es actualmente entre 13,700 millones de años. Nosotros sabemos que vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, en una galaxia espiral barrada. El Sol se encuentra en un brazo que se llama Orión, o que así lo bautizaron como el brazo de Orión, que no es un brazo muy importante, la espuela de Orión incluso le llaman, es un brazo pequeño, por si nos queríamos darle importancia, pues no, es un brazo pequeño, que nuestra galaxia no es una gigantesca galaxia, va a crecer cuando se una con la galaxia de Andrómeda dentro de unos aproximadamente 4,000 millones de años. Andrómeda y nuestra galaxia pues se van a fusionar y pues de alguna manera va a ser una galaxia más grande. Está la galaxia M87 para comparar nuestra Vía Láctea con Andrómeda, con la M87 y con la galaxia más grande que se conoce, que es la IC 1011. Pero resulta que el universo en realidad es un gran desconocido, porque contamos diciendo que el universo que estaba formado de espacio, de tiempo, de materia y energía, pero la materia de la que estamos hechos solo representa un 4%, y hay una gran cantidad de energía oscura de la cual no se sabe qué es, un 73% se estima, y un 23% de materia oscura. Les digo, este tipo de materia no interacciona con la materia ordinaria, entonces pues el universo no deja de ser un gran desconocido. Y ya para terminar, fíjense, los quiero dejar con este otro gran físico del que pues no hablamos, pero fue importantísimo sus contribuciones a la ciencia y al conocimiento del universo, que dice así, miren, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Recordemos a Copérnico, cuánto le llevó a escribir su libro en base a sus conocimientos y observaciones. A Kepler también le llevó muchos años. Aquí me acordé de ellos. Y dice, si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme, esto de auparme es subirme, montarme a hombros de gigantes. Sir Isaac Newton. Y con esto, pues, es todo la plática. Espero que haya sido de su interés. Y regreso los micrófonos contigo, Aleta. Gracias, Juan Martín. Sí, muy interesante. Pues sí, la verdad es que la evolución del ser humano pues ha sido en muchos aspectos, ¿no? O sea, no nada más como bien mencionabas, ¿no? En cuanto a
a los pensamientos y demás, sino todo eso pues nos ayuda a ir teniendo más investigaciones, ser más curiosos, tener más herramientas, y pues entre todos, igual ahorita pues con la comunicación, bueno, en este caso igual, ¿no? Como con la pandemia y todo, pues hemos buscado formas de cómo innovar y seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Entonces igual pues gracias a los avances tecnológicos y científicos pues de diferentes personas, en este caso nos estamos viendo beneficiados, ¿no? Para poder transmitir la plática y pues la verdad es que es muy interesante y pues sí, esperemos que igual muchas personas se interesen más y que sigan viendo todos nuestros videos que tenemos por aquí. Gracias, Juan Martín. No, ¿de qué? Un gusto. Gracias. Por aquí ya tengo una lista muy grande de astroamigos. Vamos a empezar con los saludos. Entonces, bueno, saludos a Alex García, a Manu Deyan, a Abiel Jiménez Delgado, a Presuel Rossi, a Jenny García Herrera, a Karen Castillo, a Clara Casasa Zamorano, a Norma Ávila Jiménez, a Greta BCC, a Alberto Treviño, a Manuel Soto García. También, por ejemplo, por aquí tengo el dato de quienes nos hacen favor de compartir los videos, entonces también pues nos ayudan mucho a tener una mayor divulgación científica. En este caso tenemos a que la ciencia llegue a tu espacio, ellos nos hicieron favor de compartir la transmisión, saludos a todos ellos, al Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, al CESEC, como bien hemos mencionado, a Pablo Loní Pacheco Riley, y pues igual a las personas que ven la transmisión desde de estos links que ellos comparten, ¿no? A Marta Moreno Vera, a Bricia Boyd y pues a todos los que tenemos por aquí. También tenemos saludos de Perú, de Quant Fis Parte. Saludos hasta allá, hasta Perú. Saludos a la Ciudad de México, a Óscar Alberto Salgado Cárdenas. Y también de Ecuador tenemos a Brian Cruz Q. Entonces, bueno, saludos a todos. Ahorita seguimos igual con la lista. Y vamos a pasar a la siguiente sección, que sería el objeto celeste de la semana. Entonces, denme oportunidad aquí de compartirles mi pantalla. Entonces, bueno, vamos a empezar. El objeto celeste de la semana es el Messier 75 o NGC 6864. Aquí les puse una fotito que encontré por ahí en internet. También es conocido como cúmulo globular M75 o Jim Misty. Tengo información sobre él. Nos dice que, bueno, es dentro del catálogo Messier, es el 75, o conocido, como mencionaba, el NGC 6864. Este es un cúmulo globular en Sagitario. Su magnitud visual es de más 8,52. Tiene un tamaño aparente de 6,8 minutos arco. La distancia que tiene, aquí yo tuve dos fuentes diferentes. En uno me aparecía que estaba a 57.500 años luz y el otro a 67.500 años luz de la Tierra. Pero pues sí, está muy lejos. El punto es que está muy lejos de nosotros. Aquí tenemos que su visibilidad es que empieza a ascender alrededor de las 4 de la tarde, se ve durante la noche y se pone a las 3 de la mañana. Aquí tenemos datos igual de azimutud, altitud, y bueno, otros aquí más que podemos checar. Esta es una foto que más adelante igual se las voy a describir un poquito más. La saqué esta de la NASA, de la página de la NASA. La verdad es que se ve muy bonito. Ojalá que en alguna oportunidad pues podamos apreciarlo. Aquí tengo otros datos importantes. Este cúmulo fue descubierto por Pierre Méchain en agosto de 1780 y fue incluido al catálogo Messier 2 meses después.
sea, también Messier tuvo oportunidad de verlo y pues también lo incluyó ahí en su catálogo. También William Herschel resolvió el M75 en estrellas en 1784 y lo describió como una miniatura de M3. Es un cúmulo globular moderadamente tenue de magnitud 8,5 con un halo de 6,8 y de diámetro, perdón, que contiene un núcleo brillante. Los cúmulos globulares son un conjunto esférico de estrellas. Están muy unidos por la gravedad y por eso se forma pues, la forma tal cual, ¿no? de una esfera. Las densidades son relativamente altas dentro del centro, por eso podemos ver que forman ese cúmulo, así como un globito. Y pues alrededor igual hay diferentes estrellas, ¿no? Contiene como mínimo 10,000 estrellas y un total de 400,000. Es uno de los globulares Messier más remotos, que está más allá del centro, del centro galáctico, del que se encuentra a 47,600 años luz de distancia, lo que les decía, que encontré aquí diferentes datos de distancia, pero pues sigue estando muy lejos. Su tamaño aparente también, que dice que se traduce en un diámetro real de aproximadamente 130 años luz. Se cree que tiene alrededor de 13,000 millones de años y que es parte de Gaia Sausage, que son los restos hipotéticos de una galaxia enana que se fusionó con la... Entonces, pues ya se imaginarán, está muy, muy lejos y tiene muchos años, ¿no? Entonces, pues la verdad es que igual encontré que su observación mejor es en agosto y que únicamente podría ser pues vista con telescopios muy grandes, con telescopios de mayor tamaño, como de 10 pulgadas de ancho, por lo mismo que está muy lejos. Y bueno, aquí tengo, por ejemplo, esta foto. Esta igual la tomé de otra fuente y pues como podemos ver en el centro se ve así como el globito, ¿no? O sea, todo el cúmulo de las estrellas que están pues muy cercas, muy cerca unas de otras, están muy unidas y están muy cercanas, ¿no? Alrededor podemos ver cómo están las demás estrellitas, pues ahí dando la forma del globito, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el núcleo está concentrado y en sí ahorita sigue sin estar resuelto. Aquí esta foto que les mencionaba hace rato, esa es una foto del Hubble, es una combinación de observaciones tomadas en luz visible e infrarroja cercana usando la cámara planetaria y de campo amplio 2 y la de campo 3. Entonces, bueno, en realidad, pues lo que estuve leyendo acerca de este objeto celeste es que es difícil de encontrar o de poder ver, así como en esta foto, ¿no? Así con los telescopios o binoculares, pues normalmente no lo podríamos ver de esta forma. Veríamos más bien así, como si fuera una estrellita más, precisamente por la cercanía que tienen pues todas las estrellas en el centro. Entonces, a lo mejor sería muy difícil que lo pudiéramos ver tan detallado, pero bueno, aquí con esta fotografía de la NASA creo que nos damos una idea de qué tan bonito es, ¿no? Este cúmulo. Por aquí tengo igual su ubicación, que podemos ver por acá, que está, como decíamos, por Sagitario. Y aquí, bueno, aquí es un poquito difícil entender este mapa, a lo mejor para algunos sí, es muy, muy fácil, para otros a lo mejor se nos hace un poquito mejor de esta forma. Aquí tenemos, por ejemplo, la luna, bueno, este es un screenshot de como si fuera el día de hoy. Entonces, bueno, tenemos aquí a la luna hacia el sur, Júpiter, Saturno, aquí está la tetera de Sagitario, y más hacia la izquierda de Saturno podemos ver que se encontraría el cúmulo globular. Y bueno, representado aquí un poquito mejor con las imágenes de las constelaciones, aquí lo tenemos, ¿no? La tetera, la luna, Júpiter, Saturno, y aquí se encontraría el cúmulo ya cerca de Capricornio.
Entonces, bueno, es una opción más de los objetos que podemos ver y pues espero que les haya gustado. La verdad es que pues y creo que está un poquito difícil encontrarlo, pero pues quienes tengan la oportunidad y demás, pues que lo intenten, ¿no? A lo mejor, como les decía, van a ver nada más un puntito, así como una estrellita, pero en sí es un cúmulo, ¿no? Globular. Espero que les haya gustado. La verdad es que sí estuve buscando diferentes fuentes, pues para tener más imágenes, ¿no? Y la que me gustó más fue la de la NASA. Entonces igual se las compartí ahí para que la tengan y pues espero que les haya gustado este objeto de la semana. Y bueno, ahorita seguimos conmigo. Vamos a seguir mandando saludos. Saludos a Rodolfo Carl Sagan, a Gloria Torres Dunjuan, a Gabriel García, a Miguel Ángel Gómez Chincoya, a Rafael Sánchez, a Cristian Guillén, Ensueño Sarmiento, Priscila Ferrer, Angélica Colina Sánchez, a Francisco Quinlán Voz, a Ariel Jiménez Delgado y a J.E. Tomás Castellanos. Saludos a todos, gracias. Igual aquí ya veo que han estado comentando algunas cosas. Igual la participación de todos nos ayuda a crecer y pues a compartir. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la siguiente sección, también por mí, que es observando el cielo desde casa. Entonces, a ver, déjenme, les comparto aquí las efemérides que vamos a tener o que tenemos para estos días. Permítanme un tantito. Ok. Creo que se tradujo. Ya, listo. Ok. Bueno, entonces en la sección de observando el cielo desde casa, tenemos que, bueno, el otoño ya llegó, entró el martes 22 de octubre a partir de las 15:31 horas, o sea, a la 1:30 más o menos. Este es en el tiempo universal coordinado. Para el tiempo centro del país de México, tengo el dato que fue a las 8:30 según el Instituto Astronómico Nacional. La primer luna llena de otoño se producirá el 1 de octubre. El otoño durará 89 días y 20 horas, terminando el 21 de diciembre, cuando comience el invierno. Aquí igual un poquito más hablando sobre el equinoccio. Equinoccio, la palabra viene del latín equus, que significa igual, y nox, que significa noche. O sea que la noche es igual. En este caso, el día y la noche duran lo mismo. Entonces, bueno, sería como que lo que significa el equinoccio en sí, y ocurre cuando el sol cruza el ecuador celeste. Por aquí tenemos otra. Oye, Aleta, nada más hay un comentario del, que el otoño era el martes 22 de septiembre. Ay, Es perdón. que, ¿qué le pusiste? No pero sí está bien y Sí, fue a sí, 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 las sí. 8 de la mañana, creo que entró por allí. Sí, Nada a más las ocho y aclararles porque si media. no decimos Sí, nada, perdón. nos van a llover piedras. Tienen toda la razón. Discúlpenme, déjenme de una vez lo, Sí, sí, está lo bien. corrijo. No, no, no. Perdón, de repente ya ven que a uno se le va la onda. Sí, no te preocupes, está bien. Sí, no, fue este martes. Pero Ujú. supimos que fue En, este martes, ¿no? en Ok, septiembre, ¿verdad? sí, de esta semana. Sí. Ok, entonces, bueno, por acá les estaba así enseñando esta otra diapositiva. Que bueno, esto ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste. Eh, Recordemos que los, los equinoccios ocurren también 2 veces al año. Uno que es entre el 20 y 21 de marzo, que es el de primavera, y el otro que es que es puede ser el 22 o el 23 de septiembre. Bueno, sabemos que por las cuestiones de la rotación y demás, pues va cambiando, ¿no? En cuanto a las horas o el día preciso, pero es más o menos en estos días. Y bueno, ¿qué
¿Qué pasa aquí? Pues el Sol es perpendicular al ecuador, entonces el día y la noche pues están iguales, ¿no? O sea, tienen la misma duración más o menos, que era lo que decíamos de las 12 horas, y ya que la inclinación del eje de la Tierra es de 23,4, 23,5 grados, entonces pues siempre un hemisferio queda más inclinado hacia el Sol. Aquí es importante mencionar, porque igual tenemos astroamigos que nos están viendo del hemisferio sur. Aquí en el hemisferio norte empieza el otoño, pero en el hemisferio sur empieza la primavera, por lo que mencionamos. Entonces, igual nada más para hacer esa aclaración. También, bueno, aquí, a ver, aquí en la siguiente diapositiva, podemos ver que, bueno, los solsticios y los equinoccios son los que nos marcan las diferentes estaciones del año. Entonces, por lo que mencionábamos de la inclinación de la Tierra, pues esto hace que un hemisferio siempre quede más inclinado hacia el Sol. Entonces, por eso es al revés en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿no? Por la inclinación que tenemos. Y bueno, aquí podemos ver que a partir del otoño, la luz solar se reduce casi 3 minutos del día. Entonces, igual vamos a ir viendo aquí estos cambios naturales, que es lo que decíamos, ¿no? Nos marca las diferentes estaciones del. Aquí tenemos igual otros fenómenos astronómicos de septiembre. Seguimos en septiembre, perdón. Del 24, que es hoy, sería la conjunción de la Luna y Júpiter. De mañana sería la conjunción de la Luna y Saturno. Aquí tenemos en esta lámina, viendo hacia el sur, cómo se encuentra, podemos ver la Luna. Por ahí igual algunas personas que de repente decían, es que veo una estrella muy brillante en el cielo, pero ¿cuál es, no? Y no se ubican de repente hacia dónde está el sur. Ahorita es la oportunidad como para identificar desde sus casas en dónde está el sur, ¿no? A lo mejor, pues sí, por donde entra el sol y sale, pueden saber que es el este o el oeste, pero muchas veces, la verdad, nos perdemos. Entonces, ahorita para ubicarnos en la noche, pueden saber que hacia donde está la luna va a ser el sur, va a estar ahí la estrella visible, ¿no? O sea, para nosotros a simple vista, en realidad es un planeta, es Júpiter, la más brillante, va a estar acá, y al lado está Saturno. Aquí podemos ver igual cómo se marca la tetera de Sagitario, y como decíamos, para el 24 es la conjunción con Júpiter, y para el 25, pues como se va moviendo el ciclo lunar igual, va cambiando de lugar exactamente en donde nosotros lo podemos ubicar, pues va a estar ya muy cercana a Saturno. Perdón, aquí para comentar. La magnitud de Júpiter es de menos 2,4 y la de Saturno es de más 4. Entonces, bueno, igual así es como lo podríamos identificar. Saturno está más o menos a 8 grados a la izquierda de Júpiter. Y bueno, por encima de ellos va a brillar igual Altair, con una magnitud de más 8, que es 11 veces más luminoso que el Sol, y está a 17 años luz de distancia. También podemos ver aquí que junto a Júpiter, la estrella más brillante del mango de la tetera es Sigma, con Unki, con magnitud de 2. Es una estrella azul blanca. Igual ahorita más adelante vemos otra diapositiva donde se vea un poquito mejor. Y bueno, aquí tenemos la información de esta lámina. Para el 26, al día de mañana, viendo hacia el este, vamos a poder igual apreciar a Venus. Venus está en una magnitud de menos 4,2 y ahorita cruza de Cáncer a Leo. Podemos ver aquí cómo está la constelación de Leo. Venus lo vamos a poder ver 2 horas antes del amanecer en el este-noroeste. Está muy por debajo de Pollux y Castor, para quienes igual identifican aquí estas estrellas. Brilla al amanecer.
Y bueno, cada vez va a estar más cerca de Regulus, que es la estrella aquí más brillante de Leo. También, bueno, ahorita en otra diapositiva vamos a ver un poquito más cómo se amplía este panorama, pero también está Procyon, que es la estrella Alpha Canis Minoris, es la estrella más brillante del Can menor, con magnitud aparente de más o más 5 y la octava estrella más brillante del cielo nocturno. Esa brilla unos 30 grados hacia la parte superior derecha de Venus, entonces igual ahorita la vamos a tratar de ubicar. Y todavía más arriba, más hacia la derecha, vamos a ver cómo está Sirio, ¿no? Que es la estrella más brillante, pero esa no se va a acercar a Venus. Aquí miren, por ejemplo, esta es una lámina de como si fuera del día de hoy. Por acá estuviera Mercurio. Aquí tenemos la Luna, Júpiter y Saturno. Aquí en esta podemos verla ya con las ilustraciones de las constelaciones, que es lo que comentábamos, que están la Luna hacia el sur, por donde está Júpiter y Saturno en Sagitario. Y aquí, digamos que moviéndonos un poco más hacia el... Oeste. No, este es otro día. Ok, no, nada más lo tenemos aquí. Ahora sí ya les voy a decir por ejemplo, para ver igual un poquito más amplio el panorama de las efemérides para esta semana, tomando de referencia el 28 de septiembre, que sería más o menos la mitad de estos días, es como veríamos así el cielo. Está Júpiter, Saturno, y aquí ya vemos cómo la Luna ya queda más lejos, ¿no? De estos dos planetas, pero pues sigue aquí en su línea. Y ahora sí, ya viendo hacia el este, es en donde podemos ubicar más a Marte, ¿no? Que es el puntito naranja rojo más brillante que podemos ver hacia el este. Entonces, bueno, así es como podríamos, como si fuéramos dando vuelta, ¿no? En el cielo, así es como lo vamos a poder ver. Y de Marte, ubicándonos más hacia el norte, así es como nosotros podríamos ver las diferentes constelaciones en nuestro cielo. Claro, sabemos que pues con la contaminación lumínica y demás, a lo mejor no podemos identificar muchas de las estrellas o constelaciones, pero pues algunas podrían ser nuestros puntos clave, ¿no? Para poder ver. Entonces, bueno, aquí también tenemos que hacia el oeste podríamos ver así es esta otra parte, ¿no? Como para terminar de barrer el cielo. Y bueno, aquí lo que decíamos, vamos a poder ver la luna, vamos a poder ver a Venus, ya hablamos sobre Venus, que de hecho ahorita si lo pudiéramos ver en el telescopio, se ve cómo se va encogiendo. Y lo que mencionaba Juan Martín, también Venus tiene sus diferentes fases, así como nuestra luna. Entonces, bueno, ahorita tiene 17 segundos de arco de diámetro y una iluminación de 67% por el sol, entonces igual no la vamos a ver toda completa, sino así como una parte nada más gibosa, ¿no? También vamos a estar viendo Mercurio, que era lo que estábamos comentando, hacia el oeste-suroeste. Este se va a ver muy poco, aproximadamente los 15 minutos después de la puesta del sol. Marte, que ahorita igual, de hecho, tuvimos oportunidad de subir algunas fotografías que nos compartieron en el chat de astronomía y por ahí igual nos compartieron una de Marte, ¿no? A simple vista lo podemos distinguir, el puntito, ¿no? El rojo que vemos ahí en el cielo, pues ahí va a estar muy visible para todos, ¿no? Y bueno, cada vez va a estar más grande y brillante. El 13 de octubre será su oposición y pasará más cerca de la Tierra. Él va a pasar más cerca de la Tierra, perdón, el 6 de octubre. Igual esto lo comentamos para la siguiente semana. Y bueno, por el este es en donde lo podemos ver con una magnitud de menos 2,3, ¿no? Casi como Júpiter, entonces es muy brillante, la verdad.
Su punto máximo igual es como a las 2 o 3 de la mañana, pero desde que empieza a oscurecer nosotros lo podemos identificar. También, bueno, ya vimos de Júpiter y de Saturno. También tenemos a Urano y a Neptuno. Urano va a tener o tiene una magnitud de 5,7 en Aries hacia el este, alrededor de las 10 o 11 de la noche, a 12 grados al este de Marte. La verdad es que yo nunca he tenido oportunidad de identificarlo, pero pues igual les paso el dato para quien quiera intentarlo y que pues nos pueda compartir igual su experiencia, ¿no? Y a Neptuno también con magnitud de 7,8 en Acuario, en el sur-suroeste. Y bueno, pues prácticamente sería todo lo que vamos a poder estar observando estos días desde casa. Entonces, bueno, pues los invitamos a que sigan compartiendo sus fotografías con el hashtag observando el cielo desde casa, que nos etiqueten, que las suban a las cuentas de las redes sociales, de Facebook y de Instagram. Igual ahí con una pequeña explicación de lo que es, desde dónde nos la están compartiendo, porque como mencionamos, pues habemos personas de diferentes lugares, ¿no? Del mundo. Entonces, pues para ubicar un poquito cómo podemos ver el cielo, ¿no? Desde nuestros hogares y pues el equipo con el cual están tomando las fotografías. Entonces, pues la verdad es que nos encanta que nos manden todas sus fotos, que nos compartan. Igual si ustedes tienen la oportunidad de subirlas y etiquetarnos, pues lo agradecemos mucho. No sé si quieras comentar algo sobre esto, Juan Martín. Sí, gracias, Analet. Pues nada más recordarles que el próximo sábado es el Día Internacional de Observación de la Luna. Pues esto fue una iniciativa del LRO, que es el Orbitador de Reconocimiento Lunar, que es un evento que organiza la NASA a nivel mundial, y que bueno, pues los invitamos a todos a que salgamos a observar la Luna, aunque sea a simple vista. No importa, y bueno, pues si lo podemos hacer con telescopios, que mejor, y que como tú bien dices, ¿no? Para que luego nos compartan sus fotos ahí en el Facebook del Club Astronómico de Querétaro, José Franco. Entonces, pues la invitación a eso, a que nos acompañen, o a que más bien que salgamos a observar a la Luna, ¿no? Sí, qué padre, que es uno de mis favoritos, astros Sí, favoritos. sí, claro. Entonces, bueno, a ver, aquí les mandamos también saludos a Rocío Mendoza y vamos a pasar a las respuestas de la sección de Universo para Curiosos. Entonces, bueno, vamos a repetir las preguntas. De una vez les voy a ir dando las respuestas y ya nada más revisamos algunas de las respuestas que ya tengo aquí identificadas. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta número 1 es, de acuerdo a la teoría del impacto, ¿cuál es el nombre del hipotético planeta que chocó con la Tierra y que dio origen a la Luna? La respuesta correcta es Theia. La pregunta número 2 es, ¿cuáles son los elementos químicos que se originaron en el Big Bang? Es el hidrógeno y helio, básicamente. La pregunta número 3 es, ¿cuál es el nombre del astrónomo de la antigua Grecia que descubrió el movimiento de precesión? La respuesta correcta es Hiparco de Nicea. Y la pregunta número 4 es, ¿cuál es el nombre de la estrella más brillante del hemisferio norte celeste? Se le conoce como la estrella de primavera. La respuesta correcta es Arturo. Esta es la más brillante y es de la constelación del Boyero. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Por ejemplo, tengo las respuestas de Óscar Alberto Salgado Cárdenas, que nos dice para la pregunta número 1, la respuesta es TEA, correcta. La pregunta número 2, hidrógeno y helio, correcta, así es. Para la pregunta número 3 nos dice que es Hiparco, así es. Y para la pregunta número 4 nos dice que es Sirio. No sé si quieras comentar de una vez, Juan Martín, porque por aquí creo que se nos repiten estas respuestas. De lo de la Sirio. última era la estrella más brillante del hemisferio norte celeste, ¿no? Así es. Sí, no, es pues es la que tú comentas, porque Sirio está del lado del hemisferio sur celeste.
precisamente el cinturón de Orión ahí sirva de referencia que pase el ecuador celeste. ¿Verdad? Entonces, sí es esta, Arturo, que, bueno, ya es la cuarta estrella más brillante de todo el cielo, pero para el hemisferio norte es la estrella más brillante del hemisferio norte celeste, y la segunda estrella más brillante del hemisferio norte celeste es precisamente la quinta estrella más brillante de las que podemos ver, que es la estrella Vega. Ok, muy bien, sí, gracias Juan Martín. De hecho aquí estoy viendo que igual Oscar nos dice, no, la más brillante es Sirio, no Arturus, Arturus es la Pero es más del hemisferio brillante. norte celeste. Sí, Oscar tiene razón. Sirio es la estrella más brillante de la bóveda celeste. Pero aquí la pregunta dice del hemisferio norte celeste. O sea Sí, que de alguna manera tiene razón Oscar, pero de la bóveda celeste, al que le mandamos un cariñoso saludo, que nos ha seguido, nos sigue desde Ciudad de México. De la sí, bóveda celeste sí tiene razón Oscar, es Sirio. Pero del hemisferio norte celeste es Arturo. así es. Ok, igual para que veamos las siguientes respuestas, porque por aquí las tengo. La otra es de Gabriel García. Tengo para la pregunta número 1, TEA, muy bien. Para la pregunta número 2, hidrógeno, helio y posteriormente los procesos físico-químicos dan origen a oxígeno, carbono, nitrógeno, silicio, magnesio, hierro y azufre. Así es. Muy completa su respuesta, pero sí, principalmente los que mencionábamos era hidrógeno y helio. Hidrógeno y helio. Bueno, los otros elementos que menciona Gabriel en realidad se formaron ya en las estrellas. O sea, él menciona otros elementos químicos, pero los que son formados desde el origen del Big Bang son hidrógeno y helio, y alguna bibliografía menciona que un poco de litio, y el resto de los elementos químicos fueron formados en las estrellas. Así es. Muy Sí, nos comenta aquí que posteriormente los procesos físico-químicos dan origen a los demás. Ok. La pregunta número 3 nos dice que es hiparco de Nivea. Yo creo que Sí. aquí se le fue una V, pero es Nicea. Sí, así es, es correcta. Y la pregunta número 4 igual nos dijo que es Sirio, pero ya aclaramos por qué no es Sirio. Y también por aquí tengo respuestas de nuestro amigo Miguel Ángel Gómez Chincoya, que él nos dice que la pregunta número 1, la respuesta es TEA o TEA. Así es correcta. La respuesta número 2, hidrógeno y helio, correcta. La pregunta número 3, la respuesta es hiparco de Nicea, correcto. Y la pregunta número 4 nos dice igual Sirio con magnitud aparente de menor 1. Bueno, ese era un torito, ¿no? Y creo que varios. Sí. Y saludos a Miguel Ángel hasta Tequisquiapan o en México, no sé, en la Ciudad de México, no sé dónde se encuentre, pero de aquí le enviamos un cariñoso saludo de parte de todo el club. De todo, sí, así es. Sí, la verdad es que esa pregunta número 4 estuvo medio tricky Era un para... torito, pero pues varios cayeron, ¿no? Sí, de hecho al principio también había caído yo. Para serles honesta. Pero ok, muy bien, nada más déjenme revisar rápido si tuvimos por aquí igual alguna otra respuesta. Si no, pues la verdad es que sería todo por el día de hoy. Bueno, aquí igual saludos a Aurora CC y a Alondra, saludos. También a Shakille N. Yusuf, saludos. Igual nos dice que disculpen por la demora, no se preocupen, nosotros también nos retrasamos poquitito, pero aquí andamos, aquí andamos todos. También a Elvis, saludos Elvis Díaz y a toda la familia. A Tony, saludos Tony Ferreira. Muchos saludos a Tony también, la coordinadora de la Noche de las Estrellas de Bernal. Entonces le enviamos del parte del Club Astronómico de Querétaro, José Franco, y del Club Astronómico Bernal, un cariñoso saludo. Y bueno, pues estamos organizando esa Noche de Estrellas con mucho entusiasmo. Sí, la verdad es que pues esperemos que participen todos, y pues lo que decíamos al principio, ¿no? Pues las diferentes los diferentes obstáculos de repente que podemos tener a lo que ya veníamos o que ya estábamos acostumbrados nos ayuda mucho a innovar, entonces esperemos que sea una oportunidad pues para mejorar y tener nuevas ideas, ¿no? A ver qué descubrimientos podemos tener nosotros, ¿no?
Y bueno, también a Norma Ávila Jiménez, también te dice que excelente plática, querido Juan Martín. Muchas Saludos. saludos también a Norma, que es maestra de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro, una excelente divulgadora también y también periodista. Saludos también a Manu de Jan. Y bueno, la verdad es que ahorita les vamos a ir estar contestando a todos. Y pues gracias por integrarse aquí a la plática. Recuerden que van a estar disponibles todas las transmisiones en nuestra página para que la sigan viendo, les den like y que nos ayuden a compartir, llegar a más personas. Y bueno, los invitamos a la próxima semana. Les voy a comentar sobre el calendario que tenemos preparado para ustedes para octubre. El 1 de octubre vamos a retomar con los cometas. Esperemos que ahora sí podamos dar la plática. Para el 8 de octubre, la vida de Edwin Hubble. Para el 15, la constelación de Orión. Para el 22 de octubre, ¿por qué se dice que somos polvo de estrellas? Y para el 29 de octubre, el telescopio espacial Hubble. Entonces, bueno, pues los invitamos a todos a que sigan compartiéndonos sus fotos, que igual si quieren pertenecer al chat de astronomía, pues nos manden un mensaje directo con su información del nombre, de dónde nos están contactando y su número de celular para poderlos agregar al chat de WhatsApp. Entonces igual ahí compartimos información astronómica y pues como en todos lados, igual también tenemos algunas reglas de convivencia, pues para que sea más amena, ¿no? Recordando que pues lo que nos une a todos es la astronomía y pues el poder compartir con los demás y aprender de todos. Entonces, bueno, muchas gracias Juan Martín por el día de hoy. Muchas gracias, Ana Led, y hiciste una buena labor. Ahora te tocó la carga del programa con tantas secciones, pero lo hiciste muy bien y te felicito. Y Gracias, gracias a ¿verdad? todos que nos dieron seguimiento y por su paciencia, que empezamos un poquito tarde. Y bueno, pues que los invitamos a que nos vemos de hoy en 8 también nuevamente. Así es, los vamos a estar esperando y bueno, nos despedimos por el día de hoy con la frase de observar las estrellas nos hace más humanos. Bonita noche a todos y pues nos seguimos viendo. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.